Buenos días, mis hermanos. Bueno, vamos a la palabra, a la Sagrada Escritura, a Jeremías 6, verso 16. Jeremías 6, verso 16. Amén. ¿Están ahí, mis hermanos? 6, 16. Dice la santa palabra del Señor, mis hermanos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Amén. Vamos, mis hermanos, quiero en este momento hacer una oración. Mi hermano John ya ha orado, pero quiero nuevamente hacer una oración, mi hermano. Bendito y soberano Dios, nuestro Señor, esta mañana, Señor. Una vez más, Señor, es motivo de gozo estar aquí, Señor, reunidos como pueblo, como iglesia, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pido, Señor, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, usándome como instrumento en tus manos, al exponer tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, dando tu consejo, Señor, hablándonos, Señor, hablando a tu iglesia, Señor, de una manera especial, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, haya fidelidad a tu palabra, Señor, en el mensaje, en el nombre de Jesús, Señor, la edificación de tu pueblo, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Mis hermanos, en el contexto de este pasaje, mis hermanos, si podemos ver, el pueblo de Israel estaba en una condición de pecado, se habían alejado de la ley del Señor, de aquella senda que el Señor había trazado conforme a su palabra. Estaban en una situación de abandono de la ley del Señor, habían abandonado su camino de pecado en gran manera. Y cuando leemos el contexto vemos que ya Dios estaba anunciando juicio, pero el Señor en su misericordia les llama a reflexionar y dice: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Podemos ver cómo el Señor les llama a hacer un alto y a mirar atrás, ¿sí? Y dice la Escritura que ellos decían: no andaremos. Ellos debían volver atrás. La intención del Señor era que ellos volvieran atrás y volvieran a mirar allí cuando el Señor les promulga la ley, les da el linaje sacerdotal para la administración de sus mandamientos, de cómo ellos debían tener el correcto conocimiento de Dios y caminar en una vida, o en la vida práctica, caminar en esa devoción. De hecho, el Señor les dice, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, como dice: ustedes son mi linaje escogido, nación santa. No porque sean un pueblo grande, fuerte, sino porque el Señor les había escogido en su gracia y misericordia. Mis hermanos, hay un dicho que dice que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Y hay personas que, bueno, dicen: no, todo tiempo pasado no fue mejor porque, bueno, ahora los tiempos son mejores, tenemos tecnología, todo es más asequible, de pronto hay más posibilidad de trabajo, más desarrollo. Pero si miramos en la parte espiritual, sí es aplicable, porque en la actualidad vemos más liberalismo, todo es más, más liberado. Sabemos que anteriormente, así fuera una manera religiosa, pero había más temor de Dios, ¿sí? Había más temor de Dios.
podemos decir que había una moral más, había más moral, esa conciencia moral en las personas. Ahora todo es más libertino, todo es más liviano, se tiene la palabra de Dios en poco. Sabemos que las generaciones de ahora son más, no son conscientes en cuanto a la fe. Mis hermanos, pero ese era el camino que Dios estaba trazando al pueblo. Miren atrás, vuelvan a esa senda que el mismo Dios había trazado. Y hubo un hombre en la historia, su nombre fue Martín Lutero. Yo creo que la mayoría de nosotros ya conocemos algo de la historia de la Reforma, y vemos cómo este hombre en ese punto de la historia hace un alto y él mira atrás. ¿Y dónde mira él? Él mira la palabra, la escritura, y puntualmente él mira y ve la iglesia como, y no solo él, sabemos que Martín Lutero fue uno entre muchos reformadores, pero vemos como este hombre es el más sobresaliente. Y sucedía un hecho allá en 1517, y era la venta de indulgencias, como la iglesia tenía esta práctica. ¿Y que eran las indulgencias? Pues era un documento donde la iglesia lo ofrecía y decía que aquel que comprara esta indulgencia, aquel que accediera pues por dinero, sus pecados le eran perdonados. Y la culpa, porque también está la doctrina del purgatorio, y que esas personas o si esa persona llegaba a ir al purgatorio, su culpa sería pagada cuando él comprara la indulgencia. Entonces ellos tenían su cajón, y cuando la persona echaba allí el dinero, decían, cuando eche la moneda, cuando la moneda suene en el fondo del cajón, sus pecados son perdonados. ¿Sí? Hermanos, y vemos cómo específicamente esta práctica fue como el detonante donde Martín Lutero ya estaba estudiando la palabra. Él ya era profesor allí en Wittenberg, en la ciudad de Alemania. Él era profesor de teología y era párroco en aquella ciudad, en Wittenberg, Alemania. Él ya venía estudiando la escritura. Dicen que él comenzó a estudiar los salmos, luego la carta a los romanos, y él ve cómo esto que enseñaba la Iglesia Católica, entre muchas otras enseñanzas, estaba también la corrupción moral en el papado. Esto no era un secreto, mis hermanos, aún para las élites políticas. Ellos sabían la corrupción que había. Y antes de Martín Lutero hubo personajes que se levantaron en contra y denunciaban la corrupción de la iglesia, y denunciaban la corrupción moral, las falsas enseñanzas, ya sabemos, sobre el purgatorio, sobre la autoridad papal, veían la corrupción moral. Y particularmente este hombre, Martín Lutero, se levanta cuando ve esto de las indulgencias y dice, no puede ser, porque si vamos a la escritura y es la palabra de Dios, y si la escritura es la palabra de Dios, es la verdad, entonces este hombre fue movido, y sabemos, mis hermanos, que esto fue providencial, ¿no? Por parte del Señor. Esto no fue una iniciativa humana, como muchos pueden pensar. Uno escucha y ve muchas personas hoy en día con las redes sociales, dicen, no, Martín Lutero lo que pasa es que ese hombre quería casarse, no aguantó la concupiscencia de la carne y por eso inició la reforma. O no estuvo de acuerdo con la Iglesia Católica, no le gustaba, simplemente no le gustó la Iglesia Católica y se fue, ya hizo un grupito allí y le dio al clavo, le dio al punto, le funcionó. Salió a flote este movimiento, pero nosotros, mis hermanos, entendemos que no fue así. La mano de Dios estuvo ahí, porque el Evangelio estaba oscurecido, la verdad escritural estaba oscurecido. Y sabemos, mis hermanos, como pueblo de Dios, que dice el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La providencia del Señor siempre ha estado
desde que el Señor en su divino decreto estableció la iglesia, ese pueblo para sí, siempre lo ha cuidado, porque nosotros podíamos pensar, en un tiempo pensaba, bueno, y en este tiempo de oscurantismo, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la iglesia del Señor? Pero ahora entiendo que ahí estaba la providencia del Señor. De hecho, antes de Martín Lutero se levantaron muchos queriendo, no podemos decir hacer una reforma como tal, pero se levantaban contra la iglesia católica, confrontaban a los líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Y qué hacían ellos? ¿Cuál fue el fin de ellos? Morir. Los echaron a la hoguera, los perseguían, no aceptaban sus argumentos, ¿sí? Y el común denominador de estos personajes, de estos hombres antes de Martín Lutero, que se les llaman preformadores, era eso, que ellos iban a la escritura y la escritura les eran redargüidos y veían la verdad allí y decían, si esto es palabra de Dios, esta es la verdad. Entonces la verdad no estaba en el clero, la verdad no estaba en el Papa, ni en aquellas doctrinas que la iglesia en aquel momento enseñaba, ¿no? Mis hermanos, la reforma nos deja una herencia grande. Y en este momento, hoy que estamos tocando las 5 solas puntualmente, esto es parte de nuestra herencia reformada, mis hermanos. Por eso he llamado a este mensaje de las 5 solas, nuestra herencia reformada. Esta herencia, mis hermanos, que hoy abrazamos, sabemos que estos hombres pagaron muchos con su vida. Y aunque Martín Lutero no quería en su momento hacer una reforma como tal, pero fue necesaria, porque la iglesia católico-romana, que era la que tenía la hegemonía, ellos no aceptaron, y dijeron, no aceptamos, cuando fueron confrontados por estos hombres, no aceptaron las verdades escriturales, ellos no querían dejar lo que tenían, porque la iglesia estaba muy apegada al poder, ligada al poder, no querían dejar lo que tenían. Pero estos hombres, como fueron movidos por Dios y era el propósito del Señor, en su momento que dijeron, si no, la iglesia no está dispuesta a reformarse, entonces nosotros hoy nos apartamos, no tenemos nada que ver, porque veían una corrupción grande y ellos ya habían sido convencidos por la palabra. Mis hermanos, los reformadores que hubieron, retomando, estaba John Hus, que predicaba, fue un hombre que se levantó y él tomó la escritura, fue convencido por la escritura, confrontó en aquel momento el papado, confrontó todo este andamiaje teológico, pues equivocado, errado, ya muy corrupto. Él fue muerto en la hoguera hacia el año de 1515. Pedro Baldo fue un pre-reformador en Francia, predicó en 1175, fue excomulgado y este hombre tenía muchas posesiones. Cuando él es redargüido por la escritura, igual que John Hus, y se enfrenta, él no halló cabida, su pensamiento no halló cabida. También fue, no tenemos rastro de que haya tenido una muerte violenta. John Wycliffe en Inglaterra fue un filósofo, teólogo, igualmente se levantó, fue un gran predicador, finalmente fue acallado también. Girolamo Savonarola en Italia, otro reformador, también fue muerto en la hoguera. Ellos comenzaron a predicar la escritura fielmente y a confrontar el sistema religioso, pero no halló cabida, mis hermanos, y a uno le sorprende cómo los persiguen de esta manera tan sanguinaria y les da muerte, ¿sí? Y si el sistema de aquel tiempo religioso, la iglesia católico-romana decía hacia la iglesia de Dios, uno se sorprende y uno dice, ¿y cómo persiguen a estos hombres de esta manera y les da muerte? Es algo, ¿cierto?, inentendible. Mis hermanos, lo que Martín Lutero hizo fue encender el fuego.
luego comenzó a extenderse, pero cuando la reforma comienza a extenderse en Alemania, y aquí hermano, no es la providencia de Dios en todo, porque ya políticamente también todo estaba dado. Los príncipes de Alemania, ellos están inconformes con el papado, con su tiranía, con su corrupción moral. Y cuando Martín Lutero comienza y a exponer sus ideas, ellos, la mayoría del principado alemán, apoyaron a Martín Lutero. Lo apoyaron y vieron allí como vieron la oportunidad para sí levantarse en contra del papado e independizarse. Cuando Martín Lutero expone en 1517 las 95 tesis, que cuando uno las lee, uno ve que la mayoría van en torno a la venta de indulgencias. ¿Sí? Uno puede investigar, mis hermanos, las 95 tesis, también en internet, ahí las encuentra. Cuando yo miré, yo vi que la mayoría giraban en torno a eso, a la venta de indulgencias. Finalmente, en 1521, Martín Lutero es excomulgado. Él comienza en 1517, expone sus 95 tesis. El papado, allí el sistema religioso en este momento, no aceptó. Ya comenzaron a verlo con malos ojos. Para 1519, 2 años después que él expone las 95 tesis, fue llamado a unos debates. Esto es llamado bueno, se me da la palabra en ese momento. Él es llamado a debatir, y el catolicismo romano envía teólogos, gente experimentada, a debatir, no sé si de alguna manera a querer convencerlo de que echara hacia atrás sus ideales, pero no. Martín Lutero, hermano, estos hombres eran hombres letrados, eran hombres eruditos en la palabra, en la escritura, en idiomas, en el hebreo, en griego. Hombres muy estudiosos, mis hermanos, se quemaban las pestañas estudiando, no tenían lo que tenemos hoy, ¿sí? Pero ellos allí, a la luz de una lámpara, una llama, estudiaban las escrituras, estudiaban el griego, estudiaban el hebreo. Y estos hombres, cuando vienen a debatir con Martín Lutero, ellos le exponen todo su andamiaje teológico, católico romano, pero ellos, los reformadores, la característica es que ellos iban a la escritura. Ellos decían, pero la iglesia dice, los padres decían esto, el papa dice esto, pero Martín Lutero, con los reformadores que decían, pero la escritura dice, la palabra dice, y ahí ellos se quedaban sin argumentos. Este movimiento de la reforma, mis hermanos, no fue pequeña cosa, comenzó a extenderse a Suiza, Holanda, Inglaterra, a Francia, y no podemos pensar que el movimiento de la reforma fue un movimiento que comenzó así unificado y que todos pensaban lo mismo, y Martín Lutero se hizo una iglesia luterana y la iglesia se extendió así. No, estos movimientos, mis hermanos, eran independientes en cada país. Martín Lutero en Alemania, en Inglaterra, tenía sus líderes en Francia. Y, como les digo, habían características políticas que dieron lugar a que la reforma se extendiera. Bueno, no en todos los países. En Francia la lucha fue muy dura. Allí la reforma no entró como entró en otros países, fue muy difícil. Poco a poco, paulatinamente, fue entrando. Entonces, mis hermanos, no vemos allí una unidad. Cada movimiento reformado en cada país tuvo sus características, pero sí es de notar que en las 5 solas ellos estaban de acuerdo, ¿sí? Sabemos que las 5 solas es sola escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo la gloria a Dios. Las 3 primeras, solo gracia, solo escritura, solo fe, eran más usadas en sus inicios. Estos movimientos reformados fueron desarrollándose poco a poco, y estos principios
de las 5 solas eran usados en sus escritos. Cada reformador en su país, uno puede ver que el común denominador era que estos principios estaban plasmados en sus escritos teológicos. Bueno, fue que en sus inicios de la reforma las 5 solas estaban así. Martín Lutero dejó las 5 solas. No, Juan Calvino dejó las 5 solas, sino que esto fue posteriormente. Incluso en el siglo XX, hacia el año, en el 1900, desde el año 1900 para acá, tenemos conocimiento de las 5 solas como las conocemos nosotros, sintetizadas, 5 solas, del 1900 hacia acá. Pero ¿por qué las tenemos? Porque fueron sintetizadas así, porque estaban en los escritos. Cuando ellos escribían y iban en contra del sistema, digamos, católico romano, siempre plasmaban solo escritura, solo fe, solo gracia. Posteriormente, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Entonces, mis hermanos, adentrándonos a los 5 principios, tenemos solo escritura. En el contexto histórico y en el rigor allí del debate, ¿sí? Cuando ellos sacan a relucir las escrituras, porque ellos dicen y se enfrentan a la Iglesia Católica Romana y les dicen, no, es la sola escritura, es la palabra de Dios. Ustedes dicen la tradición, ustedes dicen el magisterio, y en el magisterio sabemos que la primacía la ha tenido el Papa. Ellos dicen, no, solo escritura. ¿Por qué? Porque los hombres se equivocan, los papas se equivocan, los concilios se han equivocado. El magisterio es falible. Si las decisiones tomadas como magisterio no están fundamentadas en la palabra, no hay credibilidad, porque o le creemos a los hombres o le creemos a la palabra. Entonces, mis hermanos, es solo la escritura, es que la escritura es y tiene que ser la única fe en fe y conducta. Pero este principio no excluye la historicidad de la Iglesia. Ellos decían, no, nosotros también estamos de acuerdo con los concilios, con la historia de la Iglesia. Vamos a los pensamientos de los padres de la Iglesia. Sabemos que los padres de la Iglesia son los que sucedieron a los apóstoles. Cuando mueren los apóstoles, los que suceden son llamados los padres de la Iglesia. Ellos comenzaron a desarrollar la teología. Y los reformadores decían, vamos allí también, pero donde ellos se equivocaron, no vamos. Donde ellos no van conforme a la Escritura, no vamos. Vamos hasta donde ellos fueron escriturales. Particularmente los concilios que definieron la cristología fueron aceptados y hasta el día de hoy los aceptamos, mi hermano. Pero volviendo allí a los reformadores, este era el postulado de ellos. El principio de solo escritura, mis hermanos, es un principio muy atacado, uno de los principios más atacados por los católicos romanos, por los que no son, por los que son de la línea teológica liberal y otras corrientes, los teólogos. Y ellos dicen, ¿pero cómo? Ellos, digamos, una vez ve debates en las redes y yo muchas veces he visto apologistas católicos y ellos dicen, ¿pero cómo? No. El principio de sola escritura no se sostiene por sí mismo. ¿Cómo no se va a sostener? Si la palabra de Dios, la escritura, la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Y es la verdad objetiva. Pero ellos lo hacen es porque a ellos no les conviene. Porque gran parte de la teología católico-romana es sustentada por la tradición. Es sustentada por el magisterio, lo que el magisterio dijo. Finalmente, lo que el Papa dijo. Pero mis hermanos, decir que la escritura no es palabra o no es la verdad suficiente, pues ¿en dónde se sostiene una teología? Mis hermanos, negar la infalibilidad e inerrancia de las escrituras, la suficiencia de las escrituras, trae grandes implicaciones, ¿sí? Número 1, las escrituras están llenas de errores. Entonces, si no creemos que la escritura es suficiente, inerrante, porque sabemos que mucha corriente dice, no, la escritura no es inerrante, no es suficiente. Toda la escritura no es palabra de Dios.
Y esto es muy común hoy en día, por el liberalismo. Sí, aún por corrientes teológicas de línea liberal. Bueno, los ateos, aún de las personas de a pie, ¿no? Dicen, no, la escritura no... o no toda la escritura es palabra de Dios. La escritura contiene la palabra de Dios. Y no, pues uno dice, bueno, como una teología puede decir, la Biblia no es suficiente. La Biblia toda no es palabra de Dios. La Biblia en parte es palabra de Dios, tiene partes que es palabra de Dios, pero toda no es palabra de Dios. La Biblia tiene errores, según ellos. ¿Por qué? Porque niega la inerrancia de las Sagradas Escrituras, la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Entonces las Escrituras están llenas de errores. La fe cristiana no tendría sustento. Tendríamos una fe, ¿cómo confiar en ella si está llena de errores? Número 2, el cristianismo no tendría credibilidad, porque ¿qué credibilidad va a tener? Y si predicamos con tanto ahínco la exclusividad del cristianismo, pero no tiene un sustento creíble el cristianismo, entonces el cristianismo no tiene credibilidad, hermano, entonces no tendría sentido predicarlo, ni querer compartirlo. El Dios infinito, como lo conocemos, en su omnipotencia, en su omnisciencia, sería una farsa. Si las escrituras no son la verdad, no son inerrantes, no son suficientes, entonces el Dios de la Biblia no sería el Dios como lo conocemos, ¿sí? En sus atributos, en su infinitud. Entonces, mis hermanos, vemos que esto tendría grandes implicaciones, el no creer. De hecho, las personas que no creen en la suficiencia, en la inerrancia, en la infalibilidad de la Escritura, pues no tienen fe sólida. Tenemos un sustento bíblico, mis hermanos, tenemos un testimonio interno de que la Escritura es palabra de Dios. Tenemos un testimonio externo. Aún sabemos que hallazgos arqueológicos afirman la veracidad de la Escritura. Cuando vemos la Biblia, lugares históricos, lugares o los lugares que nos señala la palabra y son sustentados por hallazgos de la historia. Y por muchos aspectos, mis hermanos, el testimonio interno de la palabra. Sabemos que la palabra en el Antiguo Testamento, la consigna era, así dice el Señor. Los profetas decían, así dice el Señor. Y era así. Y cuando el profeta de Dios hablaba, se cumplía, porque era palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos, vamos, mis hermanos, a 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice la palabra acerca de ella misma? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es inspirada por Dios, mis hermanos. Sabemos que en su original, la idea de inspirada por Dios es que fue soplada por Dios, exhalada por Dios. ¿Sí? Entonces, el testimonio escritural es la Biblia inspirada, soplada por Dios, soplada a aquellos hombres, da a aquellos hombres que Dios escogió para comunicar su mensaje. En el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo usaba este principio. Juan 5:39. Es bueno que vamos a la palabra, mis hermanos, para mirar cómo la Escritura dice de sí misma ser la palabra de Dios. Juan 5:39 dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Él dice, ustedes estudian las Escrituras. En su contexto le dice allí a los judíos, ustedes estudian las Escrituras, porque ustedes saben que allí tienen la vida eterna. Ustedes saben que allí que es palabra de Dios. Y ustedes entienden que ahí se encuentran los principios para la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ellos estaban mirando que la Escritura, la palabra de Dios, escudriñando todo lo que era concerniente a la esperanza de vida. El Señor dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el versículo siguiente dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el Señor está ratificando la inspiración de las Escrituras, mi hermano, como palabra de Dios. El Señor les está dando credibilidad. Lucas 24, 27. Dice la palabra, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En el camino de Maús vemos como el Señor, cuando va allí y comienza a caminar con aquellos discípulos que iban, los del camino de Maús, les dice, cuando ellos le dicen, ¿no habéis oído de Jesús lo que le aconteció a Jesús, que creíamos que era profeta, como que era el que esperábamos, el enviado por Dios? Desde el versículo 25 el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, miren mis hermanos, en todas las Escrituras, lo que de él decían. Moisés, ¿sabemos qué es? Los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas, otro pasaje dice que también les declaraba los salmos, versículo 44 de Lucas 24, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí agrega los salmos, ¿no? Entonces Jesús está avalando las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo está avalando la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Los apóstoles lo usaban, segunda de Pedro 3:15. Usaban que el principio de sola Escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es la Escritura. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahí dice el apóstol Pedro, mis hermanos, que el apóstol Pedro estaba avalando las cartas que ya circulaban del apóstol Pablo. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, vemos que ahí está en mayúscula, para su propia perdición. ¿Cuáles eran esas escrituras de que Pedro está hablando? El Antiguo Testamento, porque ellos en ese momento no está el Nuevo Testamento como lo conocemos nosotros ahora. Entonces dice, como también las otras escrituras. ¿Quién? Los indoctos tuercen. Y dice, es decir, a la hora de las cartas del apóstol Pablo, él estaba avalando las cartas del apóstol Pablo. Y vemos que ya estaban circulando. Él dice, los indoctos las tuercen, como también las otras escrituras. ¿Sí? Entonces está poniendo las escrituras ya apostólicas a nivel de los escritos del Antiguo Testamento. Primera carta a Tesalonicenses 2:13.
Primera carta del apóstol Pablo, los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa entre vosotros los creyentes. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ustedes recibieron la palabra que les hemos dado, la recibieron de nosotros como palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad, dice el apóstol Pablo, según es en verdad. Ustedes la recibieron como palabra de Dios, y es verdad, es palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mis hermanos, aquí es donde muchos católicos romanos argumentan y dicen, ¿sí ven? Ellos están recibiendo la palabra escuchada de los apóstoles, o sea, esa es la tradición oral. Entonces sí existía la tradición oral, pero mi hermano, es que hay que entender del todo la escritura. No podemos quedarnos en un versículo aislado, porque sabemos en su contexto, todo su contexto, que finalmente toda esta palabra apostólica quedaría consignada, y quedó consignada en las cartas, quedó escrita. En su momento se estaba desarrollando la compilación del Nuevo Testamento, y el apóstol Pedro también dice allá en una de sus cartas que él ya estaba pronto a su partida y que él se iba a asegurar de que esa palabra quedara, se iba a asegurar de que el testimonio de la palabra quedara. Entendemos que es escrito. Entonces, cuando ellos alegan la tradición, y que es una tradición que quedó oral, que quedó ahí volando, incluso se les pregunta, ¿y cuál es esa tradición? Muchas veces no saben responder. No saben responder porque, aparte de la palabra que tenemos escrita, o sea, cuando se cerró el canon, sabemos que lo que queda no es considerado palabra inspirada. Y bueno, eso es parte de la necesidad, mis hermanos, porque lo que tenemos escrito es, nosotros entendemos como iglesia que es lo que providencialmente y el Señor en su soberanía quiso que tuviéramos. ¿Sí? Porque esa inquietud de buscar y decir, y buscar más allá y decir, no, es que algo quedó, o malinterpretan la escritura. Cuando dice la palabra, cuando dice el apóstol Juan que el Señor hizo tantas cosas que si se escribiese no cabrían los libros en el mundo, está hablando hiperbólicamente, ¿cierto? Entonces ellos dicen, ahí es, ¿sí ve que hay mucho que no está? No, mi hermano, eso es una necedad. Lo que está en el canon, lo que nosotros tenemos, es suficiente para la salvación, para entender nuestra fe, en conducta, en fe. Entonces uno ve cómo quieren argumentar para ir en contra de la palabra. Entonces es como un sentimiento perverso que hay en el hombre, sean religiosos, sean liberales, de cuestionar la palabra. Pero ¿cómo van a hacerlo, mis hermanos? Mis hermanos, ahí ustedes conocemos un grupo en la escritura. Vamos a Hechos 17:11. Un grupo de creyentes que nos dan una tremenda lección. Y esos eran los bereanos. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, mis hermanos, vemos cómo los bereanos, cuando el apóstol Pablo va y les expone el Evangelio, dice que ellos decían, bueno, Pablo les ponía por la Escritura, ¿no? Lo que la Escritura, el Antiguo Testamento decía acerca de el Mesías, lo relacionaba con Cristo. Pablo decía, Él es el Mesías, y les ponía el Evangelio, pero entonces ellos no se quedaban con eso, iban a la Escritura, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces vemos que es un grupo de nuevos creyentes que utilizaban el principio, que es la Escritura, ¿cierto? Ojalá hoy en día el cristianismo, la cristiandad de hoy en día, el evangelicalismo de hoy en día hiciera eso, usar este principio. Si cada predicación, cuando uno ve
muchas veces esas predicaciones en la televisión o por las redes de carácter motivacional, con un mensaje que uno dice, bueno, pues esta gente, ¿de dónde trae esas cosas que enseña? ¿Sí? Que declaran por fe, que estamos en un renacer apostólico y profético, y traen allí, desarrollan pues su teología, y la gente, pues la mayoría uno ve que le creen, porque están ahí, porque son iglesias de multitudes, porque les están creyendo. Pero si cada cristiano fuera consciente de esto, pues mis hermanos saldrían del error, ¿no? De hecho, gloria a Dios que por creer en este principio estamos hoy, ¿no? Aquí creyendo y con la convicción y con ese querer de ser cada día más bíblicos. ¿Y cómo podemos ser más bíblicos? Usando el principio de sola escritura. No hay otro, mis hermanos. De hecho, hay muchos teólogos que dicen que la reforma fue la reforma de la escritura, la reforma del libro. Y a los cristianos, no recuerdo en qué tiempo le llamaban el pueblo del libro. El pueblo del libro, porque es que es así, mis hermanos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién tiene la verdad? Sabemos que hoy en día dicen, no, la verdad es objetiva, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su verdad. Entonces, si eso fuera así, entonces, ¿a dónde iríamos en cuestiones de nuestra salvación? ¿A dónde vamos? Tiene que haber una verdad, y esa verdad es la verdad de Dios. Amén. Mis hermanos, volviendo a 2 de Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mis hermanos, como iglesia, sabemos, hemos abrazado, confesamos y llegaremos hasta las últimas consecuencias creyendo en esta verdad. Amén. La escritura es la única autoridad en cuestión de fe y conducta. Amén. Seguimos siendo enseñados por la palabra. Enseñar es hacer a alguien aprender. Seguimos aprendiendo, mis hermanos, de la palabra. De hecho, ¿por qué aprendemos de la palabra? Por lo que la palabra es, ¿sí? Por lo que la palabra es, lo que la palabra causa. No hay otro libro en el mundo que cause lo que causa la escritura, mis hermanos. Esto es parte de la evidencia externa. Si la Biblia no es la verdad, entonces ¿por qué estamos aquí? Porque hay multitudes que siguen la fe, que seguimos a Cristo. ¿Por qué una persona que es atada del pecado cambia? Porque hay un poder en la escritura, porque es la palabra de Dios. Ningún libro tiene ese poder de transformar. Seguimos siendo redarguidos por la escritura. Aquí, hermanos, la idea original de la palabra es lo que hace el abogado. Saca argumentos para acusar o para defender a alguien. La escritura nos da argumentos para confrontarnos. Seguimos siendo corregidos por la escritura, nos corrige. Cuando no vamos bien, ella corrige el torcido en nosotros. Seguimos siendo instruidos por la escritura, como dice aquí en 2 de Timoteo 2:16. Amén. Entonces, mis hermanos, que es sorprendente como lo que la escritura hace, y allá que vamos, porque es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede transformar vidas. Solo la palabra del Señor tiene poder para salvar y para guiarnos, para sostenernos, hermano, porque somos sostenidos por la verdad de la escritura. Solo Cristo sería nuestro segundo principio, mis hermanos. Cuando los reformadores sacan a reducir el principio de solo escritura, es porque en su contexto la Iglesia Católica Romana ponía
o quería poner otro mediador. Sí, Cristo, pero más, y sabemos que la figura allí prominente era el Papa. La Escritura más, y la Iglesia, más más San Juan. Pero ellos dijeron, no, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Y por la Escritura vemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es que no puede ser el Papa, no puede ser otra cosa, no puede ser que yo esté, o que la Iglesia tiene la única verdad. Yo tengo que someterme a esa verdad. Y si no me someto a la Iglesia, entonces no encuentro salvación. Pero la Escritura dice que es Cristo, y si Cristo es mi Salvador, además, si Cristo pagó, Él es mi Salvador. ¿Qué más pagó? Vamos a Hechos 4:12, mis hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está, mis hermanos. Cuando ellos ven la verdad de la Escritura, ellos dicen, pero ¿cómo? Si es lo que dice la Escritura, es lo que dice Dios en su palabra. Solo en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. Mis hermanos, como decía el predicador, el gran predicador Charles Spurgeon, decía, no tengo testimonio de otro sacrificio redentor, de otro sacrificio expiatorio. No tengo testimonio de eso. Por lo tanto, Cristo es mi redentor, Cristo es mi salvador. No hay otro. Ni Buda, ni Mahoma, ni los demás líderes religiosos. No tienen ese testimonio. Entonces, ¿a quién voy? Voy a Cristo. 1 Timoteo 2:5. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura, mis hermanos, porque no hay otro Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, cuando ellos ven esta verdad de la Escritura, no hay otro, y no aceptamos otro. Amén. Cristo está sobre por sobre todo, confrontando a la Iglesia Católica, ¿no? En aquel tiempo, dicen, no, es solo Cristo. Mis hermanos, y ha pasado el tiempo y sabemos que es así, no hay otro mediador, no hay otro testimonio, un sacrificio redentor, es solo Cristo y declaramos que es solo Cristo. Cristo, mis hermanos, fue el único aceptado por el Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mis hermanos, ¿cuál testimonio es de un hombre que haya sido o que haya tenido perfección de vida? Que en toda justicia haya sido perfecto. Solo Cristo. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí, mis hermanos, Pedro vuelve a aplicar el principio de solo Cristo. Él dice, varón aprobado por Dios. Es eso, mis hermanos. Entonces, esto era, mis hermanos, necesario. Se levantara esta consigna, solo Cristo. Amén. En su obra expiatoria. También recordemos cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El único en el cual el Padre puede complacerse perfectamente es en Jesús, solo en Cristo. Hebreos 1:6.
1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, mis hermanos. Ahí está el testimonio de la Escritura. Solo Cristo hace esta obra expiatoria, es aceptado por el Padre, su ofrenda es aceptada, su sacrificio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso sabemos que Él está a la diestra del Padre. Amén. Solo Cristo. Mis hermanos, nuestra necesidad de un Salvador era latente. El hombre en su caída, el hombre en su depravación, necesitaba un Salvador. Amén. Y necesitábamos que ese Salvador fuese, como dice la Escritura, Dios hombre. No podía ser un hombre, no podía ser un descendiente de Adán, porque sabemos que llevaría la misma culpa. Era imposible que fuera un descendiente de Adán, llevaría la misma corrupción. Y era necesario, tampoco podía ser, o tendría que ser Dios, porque para cargar con lo que requería la obra expiatoria, cargar con el pecado de la humanidad, esto tendría que ser Dios. De hecho, dice la palabra que solo Dios salva, la salvación es del Señor, solo Dios puede salvar. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, dice que solo Él es Salvador. Y dice que Él mismo, dice Dios mismo vendrá y os salvará, dicen los salmos. No recuerdo qué salmo en este momento. Entonces tendría, y eso lo vemos en Cristo, totalmente Dios, totalmente hombre. ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque sí, es solo Cristo, pero es necesario tener un correcto conocimiento de Cristo, que Cristo. Porque las religiones, todos hablan de Cristo, los testigos de Jehová hablan de Cristo, los mormones hablan de Cristo, la Iglesia Católica habla de Cristo, pero ¿qué Cristo? Si es el Cristo de la Biblia, porque si no es el Cristo de la Biblia, hay problemas. Porque si no creo en el Cristo de la Biblia, como dice la Escritura, 1 Juan 5:11, la vida eterna está en su Hijo. ¿Sí? Esa es la promesa que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. En el Cristo de la Biblia, no en un Cristo inventado por una religión, ¿sí? Por una corriente. Digamos, como los mormones creen en Cristo, ellos creen, pero si vemos creen de una manera equivocada, mis hermanos. Y tenemos que tener un correcto conocimiento de Cristo. Entonces, ¿fue Cristo totalmente hombre para cumplir ese propósito? Fue totalmente hombre. Hebreos 2:4, 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces participó Cristo de sangre, de carne y sangre, totalmente. Se hizo carne, Juan 1:1. Conocemos, mis hermanos, lo que dice Juan 1:1, pero vamos allí. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir Juan aquí? Ese Jesús humano, que fue humano que habitó, dice que en el principio era el verbo, y el verbo, ese verbo que ellos dan testimonio, que camina, como dicen es el apóstol Juan en sus cartas, caminamos con él, fuimos testigos oculares, todo lo tocante al verbo de vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es decir, estaba en el principio con Dios. No es que Cristo nació, como dicen algunos allí en la encarnación, que ahí fue donde nació, porque antes no existía. Mi hermano, negar la preeminencia de Cristo, pues, o la preexistencia de Cristo, es herejía. Pues por eso tenemos que tener un correcto conocimiento de la persona de Cristo. Estaba en el principio, sí que está. La idea original aquí es que estaba cara a cara con Dios, con el Padre, cara a cara. Entonces en el principio era el verbo, pero viene y se hace carne. ¿Fue carne totalmente? Sí, como lo vimos en Hebreos 2:14.
semejante en todo a nosotros. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos, mi hermano, que fue semejante en todo a nosotros. Vemos en la escritura, textos que no tengo aquí, donde dice que él se cansó, Jesús lloró, Jesús tuvo emociones, ¿sí? Tuvo sed, tuvo hambre, fue completamente hombre y completamente Dios. Vemos en Juan 1:1, en principio era el verbo, estaba con Dios, ahí vemos su divinidad. Amén. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es tu reino. Mas del Hijo dice, ¿quién dice? El Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí el escritor está citando un salmo, mis hermanos, el Salmo 9. Allí, él apela allí a esta escritura. Pero, ¿qué nos está mostrando el texto? La divinidad de Cristo. ¿A quién le dice Dios? Tu trono, oh Dios. Entonces vemos al Padre diciéndole al Hijo, tu trono, Dios, declarando la divinidad del Hijo. Sabemos, mis hermanos, que esto es misterio. La Trinidad, podemos llegar hasta donde la Escritura nos lo revela, ¿no? Porque muchos, las falsas religiones apelan y dicen, no, la Trinidad no puede ser creíble, la Trinidad no puede ser entendida. ¿Cómo es eso? Mis hermanos, ya uno entiende que es necesidad, porque si así nos lo presenta la Escritura y hasta donde ella nos lo presenta, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, la Escritura es veraz, mis hermanos. Entonces, Cristo tenía que ser completamente hombre, completamente Dios, para realizar el sacrificio expiatorio y para cargar con todo el peso que implicaba esta obra. Tenía que ser Dios, Dios hombre, para tal obra. Amén. Solo gracia, mis hermanos. Y aquí vemos cómo se relaciona, porque la gracia está contenida en Cristo. Cuando los reformadores sacan a relucir, mis hermanos, sacan a luz el principio de solo gracia, entonces en este contexto, ellos ven que la iglesia ponía a la par con la gracia el mérito. El mérito, ¿no? Es que tenemos que hacer obras y Dios ve esas obras y por esas obras nos llama, entonces Él va a colocar lo que nos hace falta. Y sabemos que la doctrina católica desde ese entonces es así. Pone las obras a la par de, digamos, de la obra expiatoria de Cristo, de la fe, de la gracia, y eso lo hace pensar a uno. Y yo me imagino a los reformadores como cómo se podían exaltar en el momento y de ver cómo un sistema teológico, una iglesia, y la iglesia que era predominante en ese momento y que decía tener la verdad, predica estas cosas y ve la obra de Cristo insuficiente, de modo que tienen que añadirle algo. Mi hermano, hasta el día de hoy es así. Entonces uno se sorprende y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Que no sé, bueno, pero si no van a la Escritura, si no van a la verdad de Dios. Entonces los reformadores dijeron, no, es solo gracia, solo por gracia. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? Muchas veces, pues, lo que más hemos escuchado es, la gracia es un don inmerecido de Dios, y es verdad, un regalo inmerecido de Dios, ese don de Dios, pero también es esa disposición de Dios de salvar al perdido, de salvar al condenado. Eso entendemos por gracia. Un don inmerecido y esa disposición que Dios tiene hacia el condenado para salvarlo. ¿Sí? La gracia, vamos a Efesios 2:8, mi hermano. Importante ir a la Escritura. Efesios 2:8 encontramos, porque por gracia
sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando estos hombres fueron a la escritura y comenzaron a tomar ese principio, y a partir de este principio, de todo lo concerniente a la salvación, ellos ven y particularmente Martín Lutero decía, pero es que es por gracia. Comenzó a argumentar, es por gracia, no es por obras, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Nadie puede dar gracia. El Papa no puede dar gracia. Este sistema religioso no puede. La gracia está en Dios. Es esa disposición que Él tiene hacia nosotros para darnos salvación, no por obras. La gracia deriva del amor y la bondad de Dios, Efesios 2:4. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí tenemos, mis hermanos. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La gracia de Dios deriva de su amor y misericordia. Y sorprendente, mis hermanos, porque uno ve y realmente Dios salvó ¿a quién? A los objetos de su ira. Éramos objetos de su ira, ¿cierto? Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, damos desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Mis hermanos, sabemos que cuando el hombre cae, queda bajo la ira de Dios. Cuando el hombre adquiere esa naturaleza depravada, quedamos bajo la ira de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. No queda excluido nadie, mis hermanos. Y quedamos hechos hijos de ira. Entonces, ya naturalmente somos hijos de ira. Cuando nace un ser humano, naturalmente es hijo de ira. Otra versión dice, merecíamos el mismo castigo. ¿Por qué? Porque esa es la condición del ser humano. Está bajo la ira de Dios, bajo condenación, ¿sí? A causa del pecado. El hombre desobedece a la ley de Dios, pisotea la ley de Dios, le da la espalda a la ley de Dios y cree que es santo, cree que es bueno y se cree hasta merecedor. Sabemos, mis hermanos, que cuando compartimos con alguien, con una persona de la línea arminiana, como que lo que se le viene a la idea es, bueno, pero si Dios escoge a un pueblo para salvación, ¿los demás qué? Como que está esa idea intrínseca de que el hombre merece salvación. De que el hombre, y que si Dios no lo hace es porque entonces hay injusticia en Dios. No, mis hermanos, es equivocado porque Dios no está obligado a salvar a nadie. Todos caímos bajo condenación. Justamente merecemos el juicio de Dios. Justamente. En Dios no hay injusticia. Pero Él en su soberana, en su libre y soberana voluntad, elige a unos para salvación. Los objetos de su ira. Éramos objetos de su ira y Él elige salvar a los objetos de su ira. Entonces, mis hermanos, es sorprendente. Entonces, vemos que la gracia de Dios es tan grande, tan infinita, que en lugar de aplicar el inmediato castigo, aplica misericordia. Y también vemos en el mundo cómo Dios aplica su gracia común, mis hermanos. Y uno piensa, ahí donde uno entiende un poco la doctrina de la impasibilidad de Dios, porque si Dios reaccionara como pasionalmente, como reaccionamos nosotros, ya hubiera exterminado todo, hubiera acabado con todo. Pero como Él, su amor y misericordia, como dijo Moisés, que Él es grande en misericordia, es tardo para la ira. Si Él no fuese tardo para la ira, ya habría que exterminado todo, mis hermanos. Pero la ira está ahí. Sabemos que lo que el Señor está haciendo es anteponiendo su gracia y misericordia.
pero la ira está ahí, solo que no Él está anteponiendo su misericordia, pero, como dice la Escritura, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ha establecido un día. Y sabemos, hermano, que cuando ese juicio venga, será desplegada su justicia plenamente. Allí ya no habrá lugar a misericordia, gracia, porque ya será el día de su ira. Ya desplegará su ira. En este momento se está desplegando su gracia y misericordia. Amén. Así, mis hermanos, que entendemos este principio de solo gracia. No es por mérito humano, no es porque Dios aplica su gracia porque vio algo en nosotros, porque éramos buenos. Sabemos que no hay nadie bueno. Como declara la Escritura, bueno solamente Dios. No hay nadie bueno. En nosotros, mis hermanos, como decían los mismos reformadores, lo único que podemos aportar a la obra salvífica del Señor es el pecado. Es todo lo que tenemos para aportar. No hay nada bueno en nosotros. Tenemos una naturaleza caída. Somos enemigos de Dios. O éramos enemigos de Dios. Cuando el hombre no estaba bajo la ira de Dios. Amén. Y entendemos, mis hermanos, que el proceso de santificación, crecimiento y madurez del cristiano se efectúan dentro de la esfera de la gracia. Amén. Hechos 13:43. Vamos, mis hermanos, Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé persuadían a los nuevos creyentes a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseveramos en la gracia de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vemos como Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, es así porque sabemos que creemos en la soberanía de Dios. Dios es soberano, sostiene la creación, está sentado en su trono, Dios es soberano en la salvación. Pero, mis hermanos, no podemos desligar la responsabilidad humana, ¿sí? Cuando las personas ven la forma en cómo creemos, ellos creen que nosotros creemos en la soberanía de Dios y no hacemos nada más. Y nos relajamos, pero no. Sabemos y entendemos que creemos en la soberanía de Dios, pero está nuestra responsabilidad humana. Ahí está la gracia, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos en la gracia, perseverar, crecer en la gracia, sostenernos. ¿Por qué? Porque ahí está la gracia. Hasta ahora nos ha sido la gracia y ahí permanece. Segunda de Pedro 3:18. Ahí permanece la gracia, mis hermanos, para que crezcamos en ella, perseveremos en ella. Segunda de Pedro 3:18. Dice la palabra: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, mis hermanos, nos dice la palabra crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia. Crecemos en la gracia, somos sostenidos en la gracia, perseveramos por la gracia. Amén, mis hermanos. Entonces, es, mis hermanos, glorioso entender que es por gracia, que no es por mérito humano, porque si fuese por mérito humano, que pudiéramos acceder a la salvación, perseverar, nadie sería salvo, mis hermanos, seguramente. Como decía un pastor, esa misma gracia que nos salvó, en la que somos sostenidos, esa misma gracia nos fortalece para no pecar. Pues, cuando no pecamos es porque ahí está la gracia del Señor, mis hermanos. Lamentablemente, muchas veces caemos, pecamos. Pero bueno, tenemos que revisarnos. Pero, ¿cuántas veces Dios en su gracia no nos
ha librado, nos ha guardado. Es por gracia, mis hermanos, no es por mérito propio. Él nos está preservando en la gracia. Amén. Esto nos llama, mis hermanos, a el otro principio, sola fe. Que ellos lo nombrarán en latín, ¿no? En latín sería sola fide. Volvemos a Efesios 2:18, o vamos a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. Entonces, mis hermanos, cuando ellos argumentan el principio de sola fe, lo están contraponiendo a los postulados de Roma, que era fe más obras. Equiparan las obras a la fe y no desligaban, digamos, la fe de las obras, pero es que ellos lo hacían y aún la iglesia lo hace, la iglesia católica romana, en ese sentido, que tiene que ir equiparada con la fe, y no hay salvación, no hay justificación sin fe, no hay salvación sin fe, es lo que ellos argumentan, porque ellos dicen que tiene que estar la fe ahí. Y cuando ellos argumentan esto y argumentan en este contexto de la Reforma, es porque ellos dicen que solo la Iglesia Católica tiene ese depósito de fe y de gracia que Dios le da, para que así la Iglesia, administrando esos dones que Dios le da, y el cristiano apegado a la Iglesia, es decir, no hay salvación sino para ellos si no están ligados a la Iglesia como tal. Eso es lo que ellos dicen, y lo ratificaron en el Concilio de la Contrarreforma, el Concilio de Trento, y hasta hoy sigue ese postulado. Entonces ellos dicen que solamente la Iglesia Católica tiene esa gracia. Entonces, cuando ellos comenzaron a ver esto y a refutar, decían, no es por obras. Sí hay obras, pero las obras vienen como consecuencia de la salvación, porque es que un corazón no regenerado, un hombre no regenerado, no puede producir obras, y obras que sean meritorias para la salvación, mucho menos. Nosotros no tenemos obras. En Isaías 64 dice que todas nuestras justicias, todas nuestras obras delante del Señor son como trapo de inmundicia, porque tenemos un corazón caído. Necesita nuestra naturaleza ser regenerada, transformada, mis hermanos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, mis hermanos, la Escritura es clara en cuanto a este principio de sola fe. No es por obras. De pronto ellos aquí han argumentado, no, pero es que aquí dice que son las obras de la ley, no habla de las obras que dan libertad a la ley. Mi hermano, es igual, ni por obras de la ley, ni por obras humanas, el hombre puede adquirir mérito para la salvación. Es solo a través de la fe. Mis hermanos, hay tres aspectos que llevamos a cabo, desarrollamos cuando ejercemos fe. Número 1, conocimiento. Número 2, estar de acuerdo con esa información que se nos da. Número 3, confianza. Ejercer plena confianza. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice la Escritura: en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí vemos cómo son aplicados estos tres aspectos en la fe. Dice el apóstol Pablo, en él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, es adquirir el conocimiento. Cuando escuchamos el evangelio, adquirimos el conocimiento. ¿Amén? De quién es Cristo, cómo es la obra de Cristo, y que solo a través de la obra de Cristo
puedo ser reconciliado con Dios. Recibo esa información, ¿qué hago? Me pongo en concordancia con este conocimiento, con esta información. Estoy de acuerdo. Dice, y habiendo creído, se escucha la palabra, se escucha el mensaje, se está en concordancia, es aceptado porque nadie puede creer en algo, ¿cierto?, que no está en concordancia. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, se recibe el mensaje, creemos, nos ponemos de acuerdo, estamos en concordancia y finalmente creemos. Porque la fe es el medio para llegar a la salvación. No nos salva la fe, tenemos que tener en cuenta, mi hermano. Muchas veces decimos así ligeramente, somos salvos por fe, pero tenemos que diferenciar que la fe no nos salva, es el medio. Lo que nos salva a nosotros es la obra de Cristo en la cruz. Es lo que nos salva. Pero la fe es el medio para llegar. Nadie puede llegar a Cristo si no es a través de la fe. Porque la fe es plena confianza. ¿Sí? Es el medio, pero es la plena, es abandonarme a esa verdad. Como el que se tira en un paracaídas está confiando en que él se tira y que ese paracaídas en su momento le va a abrir. Entonces él se tira y está confiado. Cuando él jala de la cuerda, su paracaídas se abre. O el que viaja en un avión, se monta, sube al avión, se sienta, se echa un sueño y él cree que ese avión y que el piloto le va a llegar al destino. Confianza plena, mis hermanos. Confianza plena nosotros en la obra de Cristo. Amén. Juan 17:20. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén, mis hermanos. Entonces ahí vemos cómo el Señor en su oración, esta oración sacerdotal, Él dice al Padre, no ruego solamente por esto, está hablando específicamente por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que habrían de creer en Él, escucharían, aceptarían y creerían. Amén. Entonces, mis hermanos, es importante que la fe tiene estos tres aspectos: conocimiento, estar de acuerdo, estar en concordancia con esa verdad, plena confianza. Amén. La verdadera fe produce obras. Entonces, cuando los reformadores, mis hermanos, y en esta herencia que nosotros hemos tenido, estamos firmes en esta convicción y creemos que la verdadera fe produce obras. Entonces, como hemos conocido, la fe no viene sola, la fe trae obras, pero no obras meritorias, no el camino para la salvación, sino que son el producto de la salvación. Las obras derivan de un corazón regenerado, ¿no? Entonces ya el hombre regenerado puede ya obrar. Pero ¿por qué podemos obrar? Porque dice la Biblia que, vamos a Efesios 2 nuevamente. Amén. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues, mis hermanos, es entender lo que dice la Escritura. No son las obras las que hacen mérito para la salvación, sino que son el resultado de la salvación. Y este aspecto, yo no me explico porque hasta este momento, muchas veces que uno ve debates en las redes y siguen con lo mismo. No, pero es que las obras, los apologistas católicos dicen, pero es que las obras, y para que la persona haga obras debe estar ligada a la iglesia romana. Pues no puede haber salvación si no es ligado a la iglesia y produciendo obras, porque ellos ven la salvación progresiva, ¿sí? Ven la regeneración en el bautismo. Si el bautismo, por eso ellos hacen tanto énfasis en el bautismo de los niños, porque ellos dicen, ahí es regenerado, ya ahí
no hay culpa, quedó quita la culpa y esa persona comienza a crecer y al ejercer los sacramentos de la iglesia, que son como que los que contienen ese depósito y, y en esa administración que hace pues el sacerdocio y todo eso, entonces van dando en obras, entonces ahí, entonces uno no entiende, entonces la visión de ellos es, sí, haciendo obras y Cristo también, entonces mis hermanos, no, es algo pues que personalmente no, que una iglesia diga eso y que diga llamarse buena iglesia, mis hermanos, ahí sí, lamentablemente hay que estar muy ciego para esto. Solo a Dios la gloria, amén. Vamos, mis hermanos, al último principio. Cuando los reformadores hablan de solo a Dios la gloria, porque ellos dicen, bueno, entendemos esto, si la salvación es solo por gracia, solo en Cristo, solo por la fe, a Dios la gloria, a Dios la gloria. Entonces, mis hermanos, este es el principio que como que corona los demás, ¿no? No sé si ustedes han visto la gráfica muchas veces que el pastor Orlando pone como perfil, donde pone aquí solo escritura, como fundamento, como columnas, solo fe, solo gracia, solo Cristo y corona, solo a Dios la gloria. Es como que el principio que corona los demás, mis hermanos. ¿Por qué solo a Dios la gloria? Porque ellos comenzaron a ver que si esto es así, entonces solo a Dios la gloria por esto. ¿Por qué la iglesia quiere llevarse gloria? ¿Por qué en su contexto el Papa y los que estaban allí arriba querían llevarse gloria? Si la gloria es de Dios, la salvación del Señor, del principio a fin. Nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede regenerarse a sí mismo. Si es una obra de Dios y si yo no la merecía, si yo solamente estaba bajo la ira de Dios, si hubiese quedado ahí, pues recibiría justa condenación. Pero si esto es así y el Señor me saca de ahí, en estos principios, solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a Primera de Crónicas 29:11. Primero de Crónicas, mis hermanos. Primer libro de Crónicas. Capítulo 29, versículo 11. Amén. Vemos aquí una declaración de Salomón, mis hermanos, donde dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, el reino, tú eres excelso sobre todos. Entonces, mis hermanos, vemos cómo la Escritura declara, aquí en boca de Salomón, tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria y el honor. ¿De quién es? De Dios, mis hermanos. Entonces, cuando vamos a la Escritura, entendemos este principio. Y en la parte salvífica, en la obra salvífica, toda la gloria es de Dios. Pero es que la gloria de Dios es siempre en la creación, en todo. En la creación, dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios. En la creación vemos la gloria de Dios y vemos cómo solo la gloria le pertenece al Salmo 29:1. Salmo 29:1. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Amén. Dar la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dar la gloria debida a su nombre. ¿Por qué? Porque la gloria es de él, mis hermanos. Y el pueblo de Dios lo sabe. Y el pueblo de Dios da la gloria a Dios. Y aún el impío, mis hermanos, en algún momento tiene que darle la gloria a Dios. Uno ve como el hombre caído, y desde la caída del hombre, ese orgullo en sí, el orgullo que el hombre acapara dentro de sí y querer que la gloria es de él, en ese orgullo y como que el hombre merece todo, mis hermanos,
Es decir, el hombre caído no da gloria a Dios, como dice el apóstol Pablo, que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios y cambió la gloria única de Dios por figura de hombres, de animales. No entendemos que la gloria es del Señor. La Escritura nos declara que la gloria es del Señor. Amén. Y Dios la reclama de sí, mis hermanos. Entonces, sea como pueblo damos la gloria a Dios, mis hermanos. El hombre falló en este aspecto, ¿no? De la caída. El hombre falló. El catecismo de Westminster, catecismo mayor, catecismo menor, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Dice que glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El primer fin del hombre, glorificar a Dios. De hecho, para eso fue hecho, pero sabemos que la caída distorsionó todo esto, mis hermanos. Pero la gloria es del Señor, en la creación, en la preservación de todo, en la salvación. Y el propósito del Señor, mis hermanos, es en el conocimiento correcto de Dios, darle la gloria a Él. Entre más conocemos, digamos, si nos interesa la teología, pues de hecho la teología es, ¿cierto? Conocer a Dios, el estudio de Dios. Cuando comenzamos de la palabra, cuando hablamos de la palabra, estamos haciendo teología, pero todo conocimiento, mis hermanos, entre más yo conozco al Señor, eso me debe llevar a darle gloria a Dios. Y el fin de la práctica de la fe, mis hermanos, cuando ponemos ese conocimiento en práctica, el fin es la gloria a Dios, darle la gloria a Dios. Y cuando eso nos lleva a una relación correcta con el Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo no lo merecía. No merecía que el Señor hiciera tanto por mí. No merecía que por gracia Él me sacara de allí del estado de caída, como dice la Escritura. Estamos muertos en delitos, estamos muertos en pecados. Merecíamos la ira justa de Dios, como lo leímos en Efesios 2. Pero Él lo hace. La gloria sea a Él. Amén, mis hermanos. Hoy y siempre. Él siempre va a llevar la gloria. Y yo creo, mis hermanos, que cuando estemos delante del Señor ya en la glorificación, yo creo que nadie va a levantar la cabeza. Porque los que estamos allí es porque vamos a entender, llevar la cabeza y decir, Señor, es únicamente por tu gracia, la gloria sea a ti. Porque si estamos aquí es finalmente por voluntad del Señor, no por nuestros méritos, por nuestras obras, porque eran imposibles. A Él sea la gloria por tanta gracia. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, vimos los 5 puntos de las 5 solas de la Reforma. Hemos entendido, mis hermanos, cómo en la obra salvífica, hermano, es por gracia de Dios, solo por gracia, solo Escritura, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros, mis hermanos? Grandes, porque si no fuese por este movimiento de reforma y por esta herencia, pues que finalmente nos lleva la Escritura, ¿no? No es que nosotros veneremos a los reformadores, no es que nosotros creamos que es que de ahí. No, es porque muchos nos quieren decir eso, ¿no? De la línea arminiana. Pero lo que nosotros y la importancia que le damos al movimiento de reforma y a los reformadores es porque sabemos que nuevamente volvimos a las Escrituras y no podemos pasar por alto que es una obra histórica y que la providencia de Dios estuvo allí. Pero finalmente, ¿a dónde vamos? A la Escritura, ¿cierto? A la verdad de Dios. Y damos la gloria a Dios por esto, mis hermanos. Abrazamos esta herencia reformada. Sabemos que tenemos la responsabilidad de comunicarlas y a las futuras generaciones, mis hermanos. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Amén. Oremos, mis hermanos, en este momento. Soberano